Vamos a ver la verdadera interpretación de la ley de Poiseuille para el flujo sanguíneo en las arterias. Tenemos el flujo es igual a el cambio en la presión entre la resistencia. Flujo es la derivada del tiempo, o sea, el flujo está en unidades de metros cúbicos entre segundo o centímetros cúbicos entre segundo o cualquier unidad de distancia al cubo entre segundo. Entonces ponemos flujo es igual a la derivada del volumen en el tiempo, porque el volumen son litros, pero también son decímetros cúbicos o metros cúbicos per tiempo. Entonces por eso ponemos volumen y fluxión, que quiere decir flujo. Esto es igual al cambio en la presión entre la resistencia. Y por un lado tenemos que la ley de Poiseuille dice resistencia es igual a 8 por la viscosidad por la longitud del vaso entre pi por r a la cuarta potencia. Entonces aquí tenemos flujo es igual a presión entre esto, o es lo mismo que multiplicar aquí por 1 entre esto. Entonces tenemos delta P por pi por r a la 4 entre 8 por la viscosidad por la longitud. Entonces así parece que el flujo disminuye con la cuarta potencia del radio. O sea, si el radio disminuye 2 veces, el flujo tiene que disminuir 16 veces. Pero si tenemos aquí un vaso y ponemos una resistencia, digamos, nos damos al vaso, así. Entonces estamos disminuyendo la presión post-estenótica y aumentamos aquí la presión antes de la resistencia. Entonces, cuando estamos aumentando aquí la resistencia, la presión disminuye para acá y la presión hacia atrás aumenta. Entonces, aquí estamos aumentando el gradiente de presión, y al aumentar el gradiente de presión tiende a que vaya el flujo hacia donde hay menos presión. Aunque, bueno, de hecho sería más, aunque hacia donde hay más energía, pero esto lo vamos a ver en otro video. Ahorita lo vamos a dejar así, como que aquí hay, como que el flujo va hacia donde hay menos presión, o sea, de donde hay más a donde hay menos. Entonces sigue al delta P. Pero aquí tenemos que el flujo disminuye cuando el radio disminuye, o sea, cuando la resistencia aumenta. Aquí sí, si el radio lo disminuimos a la mitad, la resistencia aumenta y el flujo disminuye. El flujo disminuye con la cuarta potencia. Igual aquí la resistencia aumenta con la cuarta potencia. Pero aquí estamos viendo que al poner la resistencia, la presión, el gradiente de presión está aumentando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque si manipulamos esto matemáticamente, vamos a poner presión es igual a fuerza entre área. Presión son unidades de Newton entre metro cuadrado. Fuerza está en Newton y área está en metros cuadrados, digamos. Entonces ponemos flujo es igual a delta P, que va a ser delta fuerza entre área, por pi por r a la cuarta potencia entre 8 por la viscosidad por el largo. Entonces el área la podemos poner como pi por r al cuadrado. Entonces tenemos flujo es igual a cambio en la fuerza entre pi por r al cuadrado por pi por r a la cuarta potencia entre 8 por la viscosidad por el largo o la longitud. Entonces aquí esta pi se muere con esta pi. Aquí matamos esta pi, así. Y esta cuarta potencia contra este cuadrado, aquí se convierte en un cuadrado. Entonces finalmente tenemos que el flujo es igual al cambio en la fuerza por el radio al cuadrado entre 8 por la viscosidad por la longitud. Entonces el flujo está cambiando directamente proporcional al radio al cuadrado.
no a la cuarta potencia del radio. Esto es porque la presión también depende del radio. Aquí tenemos presión es igual a fuerza entre área, o sea, fuerza entre pi por r al cuadrado. Entonces, aquí estamos multiplicando por 1 entre pi por r al cuadrado, y por eso finalmente aquí nos quedó pi por r al cuadrado. Entonces, el flujo cambia proporcionalmente al cuadrado del radio. Si el radio disminuye a la mitad, el flujo aumenta 4 veces. O podemos decirlo más cerca de la ley de Poiseuille, como la vemos cuando aquí tenemos un radio a la cuarta potencia. Decimos, si el radio disminuye a la mitad, aquí el radio lo disminuimos a la mitad, entonces aquí la presión está aumentando con el cuadrado, o sea, aumenta 4 veces. Y la resistencia, ¿qué es esto? O aquí lo que nos importa es este R a la 4, si el radio lo disminuimos, entonces está disminuyendo 16 veces. Entonces, por parte de la presión, subió el flujo 4 veces, y por parte de la resistencia, que el radio disminuyó, la resistencia subió con la cuarta potencia, entonces el flujo lo estamos disminuyendo 16 veces, y entonces aumenta 4, baja 16, finalmente nos queda con que baja 4 veces. Aquí 4 veces corresponde a el cuadrado de 2. Si lo hacemos con 3, entonces tenemos, si el radio disminuye 3 veces, entonces la presión, como aquí el radio está en el denominador, la presión va a aumentar 9 veces. Y la resistencia va a aumentar, aumenta con la cuarta potencia, entonces va a ser 3 a la 4, es 81 veces. Aquí tenemos el radio disminuye 4 veces, entonces aquí el radio baja 81 veces, cuando aquí la presión subió 9 veces, entonces 9 entre 81 nos da 1 entre 9, entonces el flujo está bajando 9 veces, o sea, el cuadrado de 3. Entonces, como la presión también depende del área, y el área es pi por r al cuadrado, o sea, la presión depende del radio con la segunda potencia, entonces el flujo finalmente nada más es proporcional al cuadrado del radio, o podemos decir que el flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio e inversamente proporcional a la segunda potencia del radio, pero eso está aquí adentro metido en la presión. Entonces, cuando decimos que el radio cambia, tenemos que ver el radio que cambia y aquí que cambia la resistencia, o digamos que aquí nos afecta, pero también nos está afectando a la presión. Entonces, ya viendo el efecto que también tiene en la presión, resulta que el flujo cambia con la segunda potencia del radio.